Hoy te quiero hablar del colapso mundial de la sociedad y más concretamente por culpa del sistema educativo. Todos sabemos que la tecnología está avanzando a pasos agigantados y te voy a explicar de una forma breve para que veas a las conclusiones que yo he llegado. Actualmente el sistema educativo es un fracaso en todos los países del mundo. ¿Y por qué digo eso? Tenéis que pensar que cuando uno entra en la escuela de bien chiquito, el sistema educativo no quiere que tú seas súper mega inteligente, que despiertes todos tus dotes, sino lo que hace el sistema educativo es crear trabajadores del futuro. Ese es el único, podríamos decir, objetivo o el principal objetivo del sistema educativo. Los chicos, los adolescentes, incluso los universitarios, tienen un horario de estudios que de bien pequeños aprenden que es una jornada, pongamos, de 6 horas en la mayoría de los países. De esta manera, los niños aprenden a tener un horario que luego de mayores van a tener un horario laboral posiblemente de 8 y 10 horas. Si nos paramos a pensar, todos los países cuando tienen una carencia en algunos de los sectores que quiere cubrir en un futuro, desde las escuelas se potencia que ciertos niños estudien esas materias o se interesen por esas materias para ocupar esos puestos de trabajo el día de mañana. Al igual que sucede con el cine. Yo me acuerdo en España que cuando era necesario que hubiesen médicos, que hubiesen enfermeras, no paraban de dar series donde los protagonistas eran enfermeros, eran médicos, y de esta manera el número de personas que se apuntaban a la universidad para estudiar medicina se ampliaba. Es así como funciona el sistema educativo. Pero ¿qué está sucediendo hoy en día y por qué considero que va a haber un colapso total? Seguimos teniendo un sistema educativo antiguo del siglo XX. ¿Vale? Había alguien que decía que estamos utilizando materias del siglo XIX con profesores del siglo XX para alumnos del siglo XXI. Considero que es una gran frase. Y cuando tienes 3 siglos en un mismo pack, algo va a fallar y algo va a colapsar. Pero vamos a ir un poco más allá y para que lleguéis a las mismas conclusiones que he estado estos días reflexionando. El sistema educativo, en teoría, tiene que ir un paso por delante a la demanda laboral que va a haber en un futuro. Es decir, se potencian ciertas profesiones desde la escuela, desde la universidad, porque se sabe que en un futuro van a hacer falta esos puestos de trabajo. ¿Qué sucede en la actualidad? Como he dicho, estamos teniendo una educación del siglo XX y podríamos decir hasta del siglo XIX, ¿vale? Como ya decía la frase. Quiero que veáis estas imágenes que veis aquí. Son imágenes de Amazon de un centro logístico en la actualidad. No estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente. Si miráis, una especie de robotitos son los encargados de que cuando tú haces un pedido, mueve la estantería y se lo lleva al operario para que empaquete aquel pedido que a lo mejor tú has hecho desde tu casa. Si miráis, en la nave industrial no hay prácticamente trabajadores. Ahora quiero que veas también estas imágenes. No es futuro, es presente, como un camión sin conductor llevó desde la fábrica productora a la distribuidora unas 50.000 latas de cerveza sin conductor. Ahora quiero que veas estas imágenes, los coches automáticos, ¿vale? Y la mayoría de estos coches automáticos van a ser eléctricos. ¿Qué está sucediendo con esto y a dónde quiero llegar? Los trabajadores de marca blanca, que yo le llamo, una marca blanca en un supermercado es aquella marca que no es una marca comercial, sino que el mismo supermercado se pone en contacto con alguna empresa para que le envase a sus productos, ¿vale? La marca blanca, bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Para mí existe lo que le llamo, ¿vale? Algunos también le llaman trabajadores de marca blanca. Es decir, trabajadores que, como muchos de nosotros, a lo mejor cuando buscamos trabajo es trabajar de lo que sea. Nos da igual trabajar a lo mejor en un almacén,
trabajar en una fábrica, trabajar de cara al público, hacer de, yo qué sé, de mozo en cualquier empresa, o sea, en un taller, cualquier trabajo, o sea, lo que a ti te interesa es trabajar y tienes ciertas habilidades, pero podríamos decir que no tienes una formación extensa en un sector determinado y te da igual trabajar de cualquier cosa. Podríamos decir que entraría en la clase obrera trabajadora ese sector. Ese sector, ¿vale? Incluido el transporte, todo tipo de transporte, lo absurdo, por ejemplo, de la queja que están teniendo los taxistas con el tema de Uber. No le podemos dar la espalda a la tecnología, no la podemos quitar la tecnología y esto va a ir a más. En el caso, por ejemplo, de los taxistas, está muy bien que se manifiesten por sus derechos porque ven como una aplicación de móvil y una manera de trabajar que tiene Uber les afecta a su economía y a su trabajo. No olvidemos que las empresas, las grandes empresas del taxi, cuando hayan esos coches autónomos automáticos, que como podéis ver también en este vídeo de aquí, ya están circulando en algunos países, ya no de forma experimental, sino ya están haciendo su trabajo sin conductor. Estas grandes empresas del mundo del taxi, en un futuro próximo, a lo mejor de aquí 10-15 años, van a empezar a eliminar a los taxistas y los coches van a ser completamente autónomos. La mayoría de empresas que se dedican a los automóviles, los fabricantes, ya han dicho que para el 2021 la mayoría de empresas van a fabricar vehículos autónomos, es decir, vehículos que no es necesario que haya un conductor. Si analizamos esos trabajadores de marca blanca, que incluyo también a la gente del transporte, peligra su puesto de trabajo. Pero también son cada vez más aquellos trabajadores que yo les llamo de corbata, que a lo mejor son inversores de bolsa, que a lo mejor son ejecutivos, que a lo mejor son secretarios. Todos esos también se van a ver afectados por la tecnología y van a ser sustituidos por inteligencias artificiales, por alta tecnología. ¿Dónde quiero ir a parar con esto? Cada vez somos más millones de personas en el mundo y cada vez va a haber menos trabajo no especializado, incluso puestos de trabajo especializados van a ser sustituidos por tecnología, ¿vale? Yo qué sé, desde aquel que suelda el barco por debajo del agua, que son buceadores muy bien pagados, pues ahora ya lo están haciendo ciertos robots. Funciona así. O sea, se está eliminando muchos puestos de trabajo y esto va a ir a más. ¿Por qué considero que va a haber un colapso? Si nos damos cuenta y analizamos nuestro sistema educativo, no están creando oficios ni profesiones, ni potenciando los oficios y profesiones, ni que hay en la actualidad, ya no hablemos de futuro. Cuando las escuelas están estudiando, por ejemplo, mecánica de automóvil, que se les está enseñando a los chicos mecánica de automóvil, principalmente se les enseña el motor de gasolina, el motor diésel, pero prácticamente no se les enseña lo que es el motor eléctrico. Además, para quien no lo sepa, los motores eléctricos que van a equipar en un futuro y que ya se están equipando, como puede ser el coche de Tesla, prácticamente el mecánico no tiene nada que hacer a no ser que sea la mecánica de, podríamos decir, de, yo que sé, los frenos y estas cosas, que aún seguirá habiendo parte mecánica. Pero la tecnología de los coches eléctricos sucede lo mismo que con un ordenador. Cuando te falla una pieza en un ordenador, pongamos una placa, la memoria, yo que sé, la placa base, lo que sea, ¿qué hacemos? No te viene, no le llevas esa placa al soldador que te la suelde como antiguamente quien reparaba una televisión, por ejemplo. También puedo poner el ejemplo, los reparadores de televisores. Antiguamente había muchos reparadores de televisores que te abrían el televisor, te cambiaban a lo mejor, yo que sé, una resistencia o un condensador y tal, te lo soldaba y la televisión volvía a funcionar. Ahora actualmente, cuando se estropea la televisión, o va directamente a la basura o el servicio técnico lo que hace es cambiar la placa entera. No hay nadie que suelde, cambian la placa entera que ya viene de fábrica. Los coches eléctricos va a ser exactamente lo mismo y está siendo lo mismo. Cuando falle algo del coche eléctrico, se sustituye la pieza y punto. Cualquier persona, incluso en su propia casa, va a poder posiblemente sustituir esa pieza, o el servicio técnico sustituirá esa pieza, pero el mecánico ya no tendrá función.
¿Qué pasa? Siempre habrá mecánicos, porque siempre, de alguna manera u otra, esto es como lo de los discos de vinilo. Siempre va a haber mercado, siempre habrá gente que coleccionará coches antiguos y hará falta que hayan mecánicos para reparar o mejorar esos coches que podríamos decir antiguos, de cuando a lo mejor los coches actuales de aquí 30, 40 años serán coches antiguos, obsoletos, pero aún habrá gente que los llevará. Aunque el precio del combustible, como se disparará y la gente llevará más coches eléctricos, será una minoría. ¿Qué pasa? Que cuando hay una minoría, en el caso de lo que va a ser los coches de combustión, será necesario muchos menos mecánicos. Ahora pongamos un ejemplo. Pongamos que el sistema educativo en cuanto a los mecánicos, no sé el número, estoy diciendo una cifra al azar, está formando cada año o en cada curso, ¿vale?, de formación de mecánicos, está formando 1 millón de mecánicos al año o cada 2 años en el mundo, ¿vale? Es un ejemplo, lo del millón. 1 millón. En un futuro no hará falta 1 millón. A lo mejor con 300.000 al año va a ser suficiente que hayan mecánicos, porque es un sector que irá en decadencia. Al igual que se está comprobando como a lo mejor incluso en España y en otros países se está eliminando incluso las cajeras de supermercados, muchos sectores de cara al público. Tú llegarás a la tienda, tú mismo te lo comprarás, tú mismo pagarás y tú mismo te irás. Como mucho habrá a lo mejor un agente de seguridad, cuando antes a lo mejor habían 20 personas trabajando en una cadena en una tienda o en un supermercado. Esa gente va a ir fuera. Pero ¿qué pasa? Que el sistema educativo sigue educando a la antigua, como si de aquí 10 años estuvieran los mismos oficios y los mismos sectores. Y no va a ser así. ¿Qué sucede y por qué yo veo que va a ser un colapso? Porque si el sistema educativo no evoluciona y no empieza a trabajar de cómo será el mecánico del futuro, cómo será el peluquero del futuro, cómo será el médico del futuro, nos vamos a encontrar multitud de gente formada con lo que va a ser anteriores oficios, que va a ser imposible que tengan trabajo, porque no habrá trabajo, habrá evolucionado. Si cada vez somos más personas en el mundo y cada vez va a haber menos trabajo, nos encontraremos con una sociedad obrera y trabajadora que desde bien pequeños han estado educados y formados para incorporarse en el mercado laboral. El objetivo de cualquier ciudadano es estudiar y en un futuro tener, pues yo qué sé, su vivienda, pero sobre todo su puesto de trabajo para que le permita vivir. Todo eso no va a estar. ¿Querés contenidos extras como audios diarios e imágenes en realidad aumentada de forma gratuita en tu celular o tablet? Dale a la I de información. Hay soluciones, como ya se empiezan a ver y se está experimentando, con el tener una renta básica. Es decir, que los sistemas tecnológicos paguen como si pagaran a la seguridad social, que pagaran al Estado como si fuera un trabajador, y con ese dinero pagar una renta básica, es decir, un pequeño sueldo a todos los ciudadanos sí o sí, porque si en un futuro no va a haber trabajo y esa gente va a ser imposible que encuentre trabajo porque la tecnología no habrá puestos de trabajo para tanta gente, va a ser necesario que al menos tengan algo de dinero básico para que no se mueran de hambre y para que no salgan a las calles. Pero si no se cambia el sistema educativo, aunque hayan vías como la renta básica de pagar un mini sueldo a la gente, eso no llegará para tener una vida, podríamos decir, normal o cómoda. Servirá como para sobrevivir, para no pasar hambre y para tener como mínimo 4 paredes donde dormir. Pero eso va a hacer que la sociedad, en parte, no va a aceptar eso. Y no se van a poner en contra de la tecnología, es que los políticos, los gobernantes y las grandes empresas no van a encontrar solución a ello. O se los paga a los trabajadores sin que trabajen, porque no va a haber trabajo, o no habrá manera de sostener este sistema. Además, si no se pagan, si no hacemos que los androides, por ejemplo, paguen ciertos impuestos, las empresas no pagarán al Estado. Y si no pagan al Estado, no se pueden hacer hospitales, no se pueden mantener las autovías, no se puede hacer multitud de cosas necesarias para que un país funcione. Ya se está hablando de que las empresas van a tener que pagar
¿vale? Por estos androides, porque claro, imaginaos, una empresa, pongamos un almacén, que a lo mejor tiene 3 turnos de trabajo para cubrir todo las 24 horas, ¿vale? O las horas que trabajen, tienen 3 turnos de trabajadores. Un solo androide va a trabajar las 24 horas del día, los 365 días al año, sin percibir, sin recibir ningún dinero. Cualquier empresa en el presente ya se está haciendo, pero en el futuro van a ser la mayoría. Lo que van a hacer es cambiar al ser humano por máquinas, inteligencias artificiales, que no les van a tener que pagar un sueldo. Además, gran ventaja de los androides en un futuro: no van a pillar bajas laborales por enfermedad. Sí, se estropearán, pero bueno, les cambiarán las piezas y seguirán trabajando. No van a pedir un aumento de sueldo, no van a hacer huelgas generales, no van a tener problemas como pasa con algunas empresas, que a lo mejor los lunes se produce menos porque algunos trabajadores han tenido un fin de semana de fiesta loca y ese lunes producen menos. Los androides o la inteligencia artificial trabaja las 24 horas del día, 365 días al año, son súper óptimos, es decir, son perfectos en ese sentido. Las empresas van a sustituir los seres humanos por máquinas, queramos o no queramos, porque ya está viendo la tecnología, ya está pasando, como os he enseñado en los vídeos, ya es actual. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué tendría que hacer el sistema educativo? ¿Cómo debería formar a la gente? Porque se está formando a estudiantes, incluso a la universidad, oficios que como mucho tienen 10 años de vida, esos oficios o esas profesiones. Y aún va a continuar ciertas profesiones, pero no hará falta tanta demanda de trabajadores. Además, os digo una cosa: los trabajadores que consigan trabajo van a cobrar muy poco dinero. ¿Por qué? Porque si hay mucha gente buscando trabajo, hay mucha oferta de trabajador y poca demanda. La demanda que hay va a poner el listón de los sueldos muy bajos, porque siempre tendrá gente para contratar. Así que tenemos un futuro muy incierto, un futuro curioso, interesante, el vivir estos momentos, porque quieras o no, a aquellos que nos gusta pensar, analizar las cosas, mirar por la sociedad y tal, nos despierta mucha curiosidad de cómo va a ser esta sociedad de aquí 10, 20 años. Estamos hablando que la revolución tecnológica no es cuando apareció la imprenta, que se creó un caos entre aquellos que a lo mejor escribían a mano o hacían sus copias, esos escribanos que hacían esas cosas, que era solo un sector. Imaginaos lo que hizo esa revolución de la imprenta o la revolución industrial. Ahora estamos hablando que la revolución tecnológica actual toca a todos los sectores, tanto trabajadores de marca blanca como trabajadores de corbata. Afectará a todos los sectores. Cada vez más población, cada vez menos demanda de trabajadores. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Primero de todo me gustaría que le dieras un like por mi análisis y luego me gustaría ver en los comentarios tu opinión. ¿Qué piensas? ¿Qué va a pasar? Y si crees como yo que si no se busca una solución, el colapso está asegurado. Millones y millones de trabajadores en el mundo formados para trabajar, pero sin trabajo. Nos vemos en próximos vídeos. Quien te ha hablado, Pedro Poc.